Yo estaba en Lima. Habíamos tenido un contacto con mi papá por radio a las 7 de la mañana, como era costumbre. Y antes de eso, con mi madre y mi hermana, estábamos en la casa de Lima. Y el movimiento fue muy fuerte. Lo primero fue, ¿qué habrá pasado en Huaraz? Y prendí el equipo de comunicaciones, de radio, que habíamos instalado días antes en la casa de Lima. Y trataba de saber qué cosa y en qué lugar había sucedido. Después de unos 45 minutos después del terremoto, escucho que dicen, hay un terremoto grande en la ciudad de Huaraz, principalmente, porque la zona era grande, pues, del terremoto. Y los padres benedictinos tenían un equipo de radio aficionado, y yo también, pero ellos se habían contactado con su monasterio en Estados Unidos, en Indiana, y los curas de Indiana llamaron al Radio Club peruano y coordinaron la frecuencia, y empecé a escuchar al padre Benito y al hermano Hilario darnos alguna información dantesca sobre lo que sucedía aquí en nuestro Huaraz. Con el padre Benito, y yo fui el que lo escuchó junto con los radioaficionados de lo que sucedía acá en Huaraz. Y las necesidades urgentes de medicinas, principalmente por la mortalidad que había tenido. Escucho en mi corazón la alegría de escucharlo, pero la tristeza de decir, todo está destruido. Y después de eso empezamos a coordinar el tipo de apoyo que podíamos realizar. Mi papá quedó en mandar la lista de emergencia y nos dijo, Viti, yo estoy bien, no se preocupen, me voy a salvar vidas. Y se fue al hospital y yo quedé con la angustia de no saber qué hacer. Dios es grande, y más o menos a las 7:30 de la noche llega un Willys, un jeep del ejército con su membrete de la Cruz Roja, y era el general Graus, que me dice, lo he estado escuchando por radio, coordinar todas las cosas. Es que usted ha llevado instrucción premilitar en el colegio. Sí, sí. Pero yo era diabético, yo usaba insulina. Y me dice, queda usted elevado. Me pusieron a mi ejército. Y vino con su camisa, usted queda como teniente de transmisiones y me acompaña. Mi mamá, pues desesperada, se va a morir, Viti, porque las jeringas antes servían, no se preocupen, le vamos a dar todo, pero necesito a este joven allá para que me arme todo el centro de comunicaciones de la Cruz Roja. Y es así que con un equipo de radio moderno que trajimos, que funcionaba con las baterías, porque antes los equipos funcionaban con generador, con 220, no
no había los tipos que se tenían a la mano en ese momento. Cruzamos la zona de la cordillera. Yo la verdad no sé la ruta, pero íbamos escuchando y dando información sobre el trayecto, y fueron 2 días, ni medio casi, 2 días, que salimos ese día a las 7 con un convoy de camiones que traían todos los medicamentos que se habían solicitado y la ayuda principalmente de medicinas. Y llegamos a los 2 días y medio en el cual yo me estaba dando cuenta por el informe que tenían los padres a través de la radio y nosotros a través de la unidad móvil dando información, la ruta que podían tomar adecuadamente, y más o menos fue las 3 de la tarde, sí, que divisamos Huaraz y llegamos. La gente estaba pálida, desesperada, y vinimos justo acá a la casa esperando poder instalar la estación de radio. Esa misma tarde pusimos el equipo de radio y quedamos en que lo iban a dejar acá el general Krause hasta una semana, que después mandaba otro equipo para poder prestar las comunicaciones. Y el problema era corriente. Hay acá un generador, no sé de dónde apareció un generador prestado que traía uno de los camiones y se puso allí a trabajar. Y coordinamos todo el apoyo que traían los camiones y las comunicaciones se viabilizaron. Todavía el aeropuerto no estaba abierto y se tenía a paracaidistas de los Sinchis que se habían prestado los primeros auxilios acá a la ciudad, pero hasta por paracaídas botaban los alimentos para poder alimentar a las personas. Ya íbamos para el tercer día. Al tercer día se abre el aeropuerto y en 3 días el ejército con su personal hicieron posible que ese aeropuerto estuviera. Si hubiera estado ese aeropuerto, la ayuda hubiera llegado más rápido. Pero eso nos hace ver que tenemos que prevenir las cosas. Ahora me congratulo en escuchar diariamente que llegan los aviones y pienso en los sueños de muchas personas que pusieron el empeño para poner ese aeropuerto, que nos sirvió para poder recibir la ayuda. Vino después la coordinación con la iglesia. Teníamos a la iglesia que tenía las oficinas de Cáritas del Perú, lo manejaba el obispado, y ahí el señor Guillermo de la Cruz, que luego fue radioaficionado, fue quien coordinó con la Cruz Roja, más el apoyo de la iglesia, con Cáritas, las parroquias, el poder hacer llegar el apoyo. El vivir acá
el saber que muchos amigos habían partido, el saber que tu ciudad con sus calles había desaparecido completamente. Huaraz era una ciudad pequeña, pero donde todos nos conocíamos. Y al día siguiente que yo llego, yo necesitaba información sobre las familias, en qué estado estaban. Y un grupo de amigos de mi papá, que eran rotarios, del Rotary Club de Huaraz, muy diligentes, se acercaron acá y nos dijeron, te podemos ayudar en traerte dentro de lo que podamos averiguar las condiciones de las familias y las necesidades que tienen. Esos amigos, representados esa vez por el Rotary Club, nos ayudaron muchísimo para tener un listado concienzudo, no nombre no certificado, sino, y tuvieron la bondad de hacernos llegar eso durante varias semanas en apoyo. ¿Qué más que dar las gracias a los padres benedictinos, que nos encauzaron en este hobby? Porque esto que ven acá es un hobby. Acá tengo la colección de los equipos de radio, pero que ahora se vuelcan, porque tuvo una época que bajó, y después hemos tenido la suerte de formar y motivar, antes de la pandemia, en el año 17 o 27, 17, más radioaficionados. Ahora ya no hay uno o dos, como antes éramos. Ahora tenemos 12 radioaficionados que tienen equipos de comunicación. Si viene un movimiento como el que vino en el año 70, estas gentes están preparadas para servir. Fuera de que el hobby es tener amistad, y eso es lo más hermoso, la amistad que uno puede cultivar. Teníamos la experiencia acá en la casa, teníamos un manantial que sirvió para parte del barrio de San Francisco, para poder recoger de ese manantial, y venían en fila con su baldecito todos los vecinos a recoger el agua. Teníamos esa suerte de tener acá en casa agua. Sirvió para poder dar agua a nuestros vecinos, nuestro barrio. Y estuvimos acá con la radio llevando las comunicaciones, llevando la información de necesidades, el reparto de víveres que se tenía, la llegada de camiones. Posteriormente se tuvo la bondad de la señora Colomba Maguiña de recepcionar en su casa el almacén de la Cruz Roja. Mi papá era presidente de la Cruz Roja en el momento del terremoto y la vicepresidenta era la señora Colomba. Entonces se articuló adecuadamente eso. Y la señora Colomba, la dilecta dama huaracina, tuvo la virtud de, con la Cruz Roja alemana, que fue una de las que apoyó más, tener el local que se tiene, conseguir el terreno, edificarlo, con el voluntariado, y actualmente
se tiene a la Cruz Roja todavía funcionando. No con la intensidad de antes, pero sí con la voluntad de los voluntarios mayores que dan las aportaciones y los jóvenes que hacen el voluntariado de apoyar en los casos de emergencia. Hay un sinfín de bondades que todavía la radio. Ustedes escucharon, por ejemplo, la última apagón que hubo en España, ¿no es cierto? Exacto. Cuando se va la luz, se va el agua, es terrible. No encuentras ni siquiera al pollo del vecino para agarrarlo y cocinarlo. Eso que sucedió en España, el único punto de comunicación que se tuvo fue la radio. Imagínense, ahora tenemos celulares digitales, mismo la repetidora de internet. No, ya no, la radio fue el medio, ni siquiera canales de televisión, porque necesitas energía. Un radio a transistores chiquitito, como estos, por acá debo tener alguno, ahí siempre los tengo, acá bajo la manga. Si sucede cualquier cosa, te funciona. Esto es importante porque mediante la recepción de una estación de radio, puedes tener información de lo que está sucediendo e inclusive, si está coordinado, los puntos de apoyo para la emergencia, donde puedes encontrar agua, donde puedes encontrar alimentos de emergencia, puntos de apoyo tan importantes que sin un bendito receptor de radio, pequeñito con un par de pilas, teniéndolo en la mochilita de emergencia, te va a dar la información que no lo vas a tener en el teléfono, porque no vas a tener internet, no vas a tener telefonía, sino a través de un radio. La zona de Chimbote, de Casma, se fue sabiendo poco a poco, pero no habían por eso radioaficionados. El único centro de comunicaciones que se tenía era Huaraz. Y el otro punto que salió fue Trujillo, donde empezaron los radioaficionados a movilizarse para la zona de Chimbote. Gracias al cielo, el 31 de mayo los radioaficionados lo recordamos como el Día de la Amistad Internacional. Me dirán, pero ¿por qué no recordar el Día del Terremoto? No, mejor es recordar a los países que amicalmente nos dieron el apoyo de ayuda en el momento más aciago de nuestra población. Y eso es muy importante, la hermandad de gentes, de países, no importa la lengua, sino el interés de poder llevar ayuda. Que creo en estos momentos es lo que necesitamos, en vez de tener tantas guerras, dar la paz con un abrazo pero sincero, de apoyarse cuando uno lo necesita. Que es en el equipo de 2 metros que les digo, con una repetidora que ha puesto el
Radio Club Peruano. Vamos a llamar a ver. Atención, esta es Oscar Alfa 3 Whisky o A3 Whisky, que llama a QRZ, por favor, si hay alguna estación que me pueda dar un reporte. Gracias. A ver si tenemos suerte de algún radioaficionado que sea por ahí. Esta es Oscar Alfa 3 Whisky o A3 Whisky, que llama internacionales. Ahí está. A ver. Vamos a seleccionar la antena. Acá hay interferencia, pero podemos la posibilidad. Vamos a ver, Nova 3 Delta Víctor Víctor 3 Whisky. A ver, vamos a ver si podemos escuchar alguna estación. 248.42000. Este está hecho para personas ciegas como yo. 2521. Va cambiando frecuencias y me está diciendo la frecuencia. 24214.114.1300. Oscar Alfa 3 Whisky Perú. Oscar Alfa 3 Whisky o A3 Whisky Perú. La cadena HK, que es Colombia, que salen así los radioaficionados para saber si su localidad necesita algo, si tiene un horario las cadenas. Y entonces se pueden salir en determinada hora para poder contactar y si tienen una urgencia, pasar la voz para poder atender la emergencia.